Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy retomaremos de nueva cuenta una de las guerras más importantes que sucedieron en el siglo XX en nuestro país, la Revolución Mexicana, la cual sentó gran parte de las bases políticas y sociales del México actual. Sin embargo, entre los revolucionarios también existían grandes diferencias respecto a lo que deseaban para el país post-porfiriato, lo cual nos recuerda a una situación similar que abarcamos en el episodio anterior con los insurgentes de la independencia. En este episodio solo nos concentraremos en tres revolucionarios: Pancho Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. México, en sus más de 200 años de historia, ha vivido y sufrido numerosas revueltas en contra de los sistemas políticos y gubernamentales que han regido al pueblo de una manera irresponsable, con el propósito de otorgar a la población del país una vida plena y libre en la que puedan desarrollarse y expresarse sin ningún obstáculo en su camino, que no los permita ejercer sus derechos como ciudadanos. Un claro ejemplo de esto fue la Revolución Mexicana, en la cual la población luchó para dar fin a un periodo lleno de injusticias, desigualdad social e iniciar un nuevo ciclo para el país, donde todos los mexicanos tendrían las mismas oportunidades, derechos, sueldos e igualdades. Para entender por qué el país se vio involucrado en una nueva guerra civil, hay que retroceder el tiempo hasta 1876, pues en ese año comenzó el periodo político conocido como Porfiriato, nombrado después del presidente de la República Mexicana, quien en ese entonces era don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en el estado de Oaxaca, 20 años después del estallido de la independencia mexicana. Antes de asumir la presidencia de México, Díaz fue un militar prominente al menos desde la intervención estadounidense en 1846, pero su actividad más importante no inició hasta la Revolución de Ayutla en 1854, cuando se unió al movimiento en contra del general Santa Anna. Luego empezó a combatir en algunas de las batallas de dicha revolución y también de la Guerra de Reforma, y poco a poco, según lo que hacía en el campo de batalla, era ascendido a puestos militares de gran importancia, hasta que pudo llegar al puesto de general de brigada. Díaz volvió a las filas militares liberales juaristas durante la segunda intervención francesa en contra de los conservadores y los franceses, y lideró numerosas batallas en contra de los imperialistas hasta el fin del imperio en 1867. Sin embargo, su relación política con el presidente Juárez ya se había deteriorado mucho al punto que se postuló como candidato presidencial en ese mismo año, ya después de la restauración de la República. Díaz perdió la elección y volvió a postularse 4 años después, en 1871, pero nuevamente fue derrotado por el presidente Juárez, siendo este último reelecto para la presidencia, por lo cual el general proclamó el Plan de la Noria, el cual desconocía a Juárez. Aún así, no fue exitoso y salió al exilio. Díaz regresó más tarde al país después de la muerte de su adversario y tras la asunción al poder del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el cual le otorgó la amnistía. Sin embargo, el presidente, al igual que su predecesor, buscó la reelección y fue algo que enojó a Díaz, por lo cual este último proclamó el Plan de Tuxtepec el 10 de enero de 1876 en contra del presidente Lerdo de Tejada. Dicho documento desconocía la reelección del presidente y con ello se inició una nueva rebelión que terminó derrocándolo.
el 16 de noviembre de 1876 en la batalla de Tecuac. Luego, 5 días después, el presidente partió al exilio. De esa manera, dio inicio el gobierno interino del general Díaz, el cual no se formalizó hasta el 5 de mayo de 1877. El gobierno porfirista fue pausado por 4 años, cuando en 1880 Manuel González asumió la presidencia de la República, pero debido a algunos casos de corrupción que por poco causaron una rebelión en contra del presidente, Díaz tuvo que intervenir en la situación y nuevamente retomó el poder en 1884, y de aquí en adelante Porfirio Díaz fue el presidente de nuestro país por casi 30 años. El porfiriato se caracterizó más que todo por ser una etapa importante para la economía de México, pues para empezar inició un periodo pacífico en el ámbito de la política, por lo cual entró la inversión extranjera en el país, y con ello la introducción de elementos que contribuyeron enormemente al desarrollo de la economía nacional, como el ferrocarril y el telégrafo. Además, se cambió la manera de llevar a cabo la agricultura y la minería, y las costumbres culturales, especialmente las de las clases altas, adoptaron un estilo europeo. A cambio de cierta estabilidad económica para un sector del país, gran parte de la población mexicana tenía que sufrir muchas consecuencias e injusticias con el fin de que otros vivieran plenamente y con una infinidad de recursos. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores eran miserables, mientras que estos trabajaban entre 14 y 16 horas al día. La desigualdad social era muy notoria. Había extrema pobreza y maltrato hacia los trabajadores. Además, la preferencia sobre el capital y la inversión extranjera era mayor que la nacional. La libertad de prensa prácticamente no existía, pues los periodistas eran perseguidos y asesinados, y principalmente Díaz ya llevaba casi 30 años en la presidencia, por lo cual no se daba paso a nuevas ideologías políticas que podrían cambiar al país. Todo esto fue la razón por la cual Francisco I. Madero inició una fuerza de oposición contra Díaz, con la creación del Partido Antirreeleccionista, el cual lo postuló como candidato a la presidencia. Al obtener mucha popularidad entre el pueblo mexicano, el presidente decide arrestarlo y encarcelarlo en San Luis Potosí, pero eso no detuvo los planes de Madero, pues este escapó a San Antonio, Texas, donde proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, el cual desconocía a Díaz y convocaba a tomar las armas el 20 de noviembre de ese año. De esta manera dio inicio la Revolución Mexicana. Conforme se desarrolló la batalla, el régimen porfirista empezó a perder poder en el país y Díaz dimitió del cargo el 21 de mayo de 1911 y partió al exilio a Francia. Luego, Francisco León de la Barra entró como presidente interino y más tarde se convocaron a elecciones en las cuales Madero salió triunfador, convirtiéndose en presidente de la República. La presidencia de Madero no cambió mucho la situación política y social en el país, en cambio siguió igual, pues algunos revolucionarios como Emiliano Zapata desconocieron su gobierno después de que éste no resolviera sus demandas. El punto final de su presidencia fue la Decena Trágica, la cual se desarrolló entre el 9 y el 18 de febrero de 1913. En esta revuelta estuvo involucrado Victoriano Huerta, miembro militar prominente que traicionó al presidente, liderando este conflicto, el cual terminó en su derrocamiento el 19 de febrero y su posterior asesinato 3 días después. Huerta tomó la presidencia del país tras la renuncia de Madero, lo cual provocó el levantamiento de otras figuras revolucionarias importantes como Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, quienes a pesar de estar en contra del presidente usurpador, pertenecían a distintas facciones revolucionarias y tenían sus diferencias entre sí, lo cual fue algo que dificultó la lucha armada por muchos años.
Como ya se pudo observar, la Revolución Mexicana contó con muchas figuras o líderes que comandaron tropas rebeldes que estaban en contra de los gobiernos porfiristas y huertistas, y unos cuantos en contra del gobierno maderista. Algunas de las figuras revolucionarias más importantes de la revuelta armada en tiempos del presidente Huerta eran Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Empecemos con Álvaro Obregón, quien nació el 19 de febrero de 1880 en la hacienda de Quisisiba, en el estado de Sonora. Y antes de la revolución, Obregón era un profesor y un agricultor, y no fue hasta 1911 cuando entró en el campo de la política, ya iniciada la rebelión armada, convirtiéndose en presidente municipal de Guatabampo. No fue hasta la rebelión de Pascual Orozco cuando Obregón formalmente se unió a la revolución, en la cual inició liderando varias tropas militares en su estado natal. Las cosas se pusieron más fuertes cuando Huerta asumió el poder en 1913, y aquí es cuando la reputación militar de Obregón comenzó a crecer, debido a que fue nombrado coronel, y porque empezó a conseguir numerosas victorias militares, las cuales le dieron el título de general brigadier. Poco a poco obtuvo más prestigio entre los revolucionarios, incluyendo a Venustiano Carranza, quien lo nombró comandante del Ejército del Noroeste. A partir de entonces, Obregón se volvió la mano derecha de Carranza y le entregó su lealtad a él. Hubo ocasiones en las que lo trataron de convencer de entregar las armas al gobierno usurpador, ahora en manos del presidente interino Francisco S. Carvajal, quien el 13 de agosto de 1914 renunció al poder, dando paso a Carranza al triunfo revolucionario contra los huertistas. Posteriormente, Obregón participó en la Convención de Aguascalientes en octubre de ese mismo año, en la cual apoyó la idea de destituir al presidente del poder y reconocer a Eulalio Gutiérrez como presidente del país. Luego de la reunión, Obregón se encargó de informar a Carranza sobre lo estipulado en la convención, pero este se tardó en responder, por lo que Obregón siguió siendo leal a Carranza. La situación se complicó cuando Eulalio Gutiérrez nombró a Pancho Villa como jefe militar de los convencionistas, por lo cual el gobierno carrancista tuvo que volver al ataque, siendo Obregón nuevamente el comandante de las tropas militares de Carranza en contra de los convencionistas. En una de las batallas, el 3 de junio de 1915, el militar perdió su brazo derecho, aún así siguió en combate. Después de que ya había un orden político y militar más estable en el país, Obregón decidió postularse a la presidencia de la República en 1917, perdiendo contra Carranza, por lo cual se retiró de la escena política por un tiempo, hasta que 2 años más tarde se postuló nuevamente y muchos lo apoyaron diciendo que era el indicado para resolver las demandas revolucionarias. El problema con su candidatura es que no tiene un apoyo grande de un partido político. Carranza no podía permitir que su ex colega tomara el poder presidencial, por lo que se decidió a prenderlo. De esta manera, Obregón escapó de la capital nacional el 14 de abril de 1920. Por otro lado, Plutarco Elías Calles proclamó el Plan de Agua Prieta 9 días más tarde, el cual desconocía al presidente. Con el paso del tiempo, Carranza perdió el apoyo militar y político que tenía, mientras que los obregonistas empezaron a popularizarse aún más, para que en mayo de ese mismo año el presidente fuera asesinado. Posteriormente, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina hasta las elecciones presidenciales, en las cuales Obregón salió victorioso, convirtiéndose en el nuevo presidente de México el 1 de diciembre de 1920, cargo que desempeñó hasta 1924, cuando Elías Calles tomó el poder. Luego Obregón se retiró nuevamente. Sin embargo, el Congreso de la República modificó la Constitución de 1917 para permitir la reelección, y Obregón otra vez se presentó como candidato, resultando el ganador en 1928, pero fue asesinado en el restaurante de La Bombilla, en la Ciudad de México, el 17 de julio de 1928, a manos de José de León Toral, quien pretendía dibujarlo. Ahora
hablaremos de Venustiano Carranza, quien nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Su carrera política inició en 1887, cuando asumió la presidencia municipal de su pueblo natal, y luego obtuvo otros puestos políticos como diputado estatal, senador del Congreso de la República y gobernador del estado de Coahuila, que en una primera instancia fue interino. Carranza se unió a las tropas maderistas en noviembre de 1910 y fue reconocido por Madero, quien le dio el puesto de jefe de la revolución en su estado natal. Después de que Madero derrotó a los porfiristas, Carranza obtuvo la gobernatura de Coahuila el 29 de mayo de 1911 y desempeñó ese cargo hasta la revuelta huertista en contra de Madero, que terminó con la muerte de este último. Carranza rechazó enormemente la presidencia usurpadora y desconoció a Huerta con la proclamación del Plan de Guadalupe el 29 de marzo de 1913 y formó el Ejército Constitucionalista, nombrándose como el primer jefe de dicho movimiento militar. Tras numerosas victorias y derrotas durante este periodo de la revolución, el gobierno huertista cayó en agosto de 1914 a manos de los constitucionalistas. A pesar de la victoria, el primer jefe decidió no utilizar el título de presidente interino. Luego, Carranza convocó a la ya mencionada Convención de Aguascalientes, la cual lo desconoció, y de igual manera desconoció el puesto militar que ocupaba Pancho Villa, el cual fue otorgado por el primer jefe. Para el 5 de noviembre, los convencionalistas exigieron a Carranza que dejara el cargo, por lo cual este desconoció a la convención y se estableció en Veracruz, junto con su gabinete. Carranza puso a Obregón al frente para pelear contra los convencionalistas, los cuales eventualmente fueron derrotados en 1915, lo cual hizo que Carranza se fuera de Veracruz y que finalmente se pudiera establecer en la capital. Luego convocó a un congreso constituyente el 1 de diciembre de 1916, el cual se encargó de redactar la Constitución Política de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año, y que permitió que Carranza se postulara como candidato a presidente, puesto que finalmente pudo ganar y ocupar formalmente el 1 de mayo. Para las siguientes elecciones presidenciales, el primer jefe postuló a Ignacio Bonillas como presidente, algo que no fue de agrado para muchos, incluyendo a Obregón, quien ya se había deslindado del presidente años atrás, pues pensaba que Carranza se había desconectado del pueblo mexicano. Por otro lado, Carranza también tiene una opinión sobre su ex compañero, pues pensaba que Obregón era incapaz de gobernar, de solucionar los problemas que enfrenta el país y que éste sería capaz de entregar el país a los Estados Unidos. Cuando estos dos eran colegas años atrás, Carranza dejaba que los negocios militares y políticos fueran hechos por Obregón, lo cual fue algo que los distanció políticamente, al punto de que este último renunciara a la lealtad hacia el primer jefe, pues Carranza solo ordenaba y que le dieran lo que deseaba, mientras que Obregón iba por el rumbo de establecer acuerdos pacíficos y claros entre los partidarios de un conflicto. La confianza de Carranza hacia Obregón desapareció cuando éste se adhirió al presidente convencionista, pues pensó que sus pactos eran desleales a él, y como consecuencia lo desposó como su representante ante la lucha armada. Las únicas veces en las que se unieron y confiaron entre sí fue cuando se presentaban batallas importantes. En fin, el poder político del presidente cayó y tuvo que escapar a Veracruz el 7 de mayo de 1920 en un tren. 2 días más tarde, el primer jefe y sus aliados fueron atacados en Tlaxcala, pero fueron capaces de sobrevivir al suceso, pero aún así tuvieron que huir de los trenes. Carranza llegó al pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, el 20 de mayo, donde se refugió, pero todo terminaría en la madrugada del día siguiente, cuando fue atacado y asesinado por las tropas de Rodolfo Herrero, quien traicionó a Carranza, pues le había otorgado su confianza. Finalmente llegamos con Francisco Villa, quien en realidad se llamaba Doroteo Arango Arámbula. Nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango. Villa era miembro de una familia pobre y no recibió educación escolar. En cambio, trabajó como leñador y labrador.
En 1910 se unió a las tropas revolucionarias maderistas y fue importante para la lucha, pues ya conocía los terrenos montañosos y las tácticas militares, conocimientos que impartió a sus leales aliados militares. Entre el 8 y el 10 de mayo de 1911, Villa, junto con Pascual Orozco, llevaron a cabo la batalla de Ciudad Juárez, a pesar de las órdenes de Madero de no iniciar una revuelta en la frontera con Estados Unidos. Eventualmente, los revolucionarios ganaron la batalla, la cual dejó como consecuencia la renuncia de Díaz a la presidencia y la ascensión de Madero, quien lo nombró coronel. Tiempo después, Orozco se rebeló en contra del nuevo presidente, pues no cumplió con sus demandas. Sin embargo, Villa siguió al lado de las tropas maderistas, en ese entonces controladas por Huerta, y se le ordenó derrocar a Orozco, lo cual hizo. Tras la llegada de Huerta al poder, Villa se sublevó en contra de él y salió con Carranza, con quien no tuvo una buena relación que digamos, pues para empezar, Villa había sido gobernador de Chihuahua en 1913, puesto que Carranza deseaba que fuera para Manuel Chao, ya que creía que estaba mejor preparado que el caudillo. Luego, Villa había tomado la ciudad de Zacatecas en junio de 1914, algo que Carranza no quería que hiciera. Tiempo después, esto se resolvió con el Pacto de Torreón, firmado el 8 de julio de ese año. Dicho tratado estipuló que ningún jefe revolucionario asumiría la presidencia, cosa que Carranza violó en 1917. A pesar de esto, la causa continuó hasta la derrota del usurpador y la posterior entrada carrancista a la ciudad capital en el mes de agosto, pues durante el último suceso las tensiones alcanzaron un nuevo punto, pues Obregón denegó el paso de las tropas de Villa y Zapata a la capital. Villa intentó alcanzarlos y fue arrestado. Villa fue miembro de la Convención de Aguascalientes y se acercó más hacia Zapata, siendo el principal líder militar de la convención, pues fue nombrado por la misma. Carranza, como ya se dijo, desconoció a los convencionistas y puso a Obregón al frente militar. Villa y Obregón se enfrentaron en la batalla de Celaya, la cual ocurrió entre el 6 y el 15 de abril de 1915 en Guanajuato. El primer enfrentamiento se desató el 6 y 7 de abril y fue un desastre para Villa, pues Obregón pudo defenderse de sus ataques y derrotarlo. Luego, los villistas huyeron a Salamanca para planificar el segundo ataque, el cual ocurrió entre el 13 y 15 de abril y que de igual forma fue beneficioso para Obregón, pues ya conocía algunas áreas de oportunidad de Villa. Doroteo Arango perdió poder entre sus simpatizantes y nuevamente Carranza pudo regresar a la capital sin tener un peligro tan grande como el de Villa. Para hacer ver mal a Carranza ante la comunidad internacional, realizó varios ataques en los Estados Unidos, con el fin de acrecentar las tensiones entre ambos países y recuperar todo el prestigio perdido si es que el vecino del norte intervenía a favor de los intereses villistas. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta le dio la amnistía y vivió sus últimos años de manera pacífica, hasta su asesinato el 20 de julio de 1923 en Chihuahua, a manos de Jesús Salas Barraza, quien aparentemente fue mandado por Obregón y Elías Calles para que lo matara, ya que sospechaban que podría ayudar a de la Huerta para asumir la presidencia después de Obregón. Como se pudo apreciar, los tres líderes de la revolución tenían muchas diferencias entre sí, pues sus objetivos políticos, sociales y militares eran muy distintos, y eso fue algo que causó muchas diferencias entre sus respectivos aliados, así como en otras personas enemigas, y aunque diferían en muchas cosas, los tres tuvieron una cosa en común: todos fueron asesinados. A pesar de que no estaban de acuerdo en muchas causas que tenían en mente, todos anhelaban por la libertad del pueblo mexicano, que éste pudiera ejercer sus derechos sin ningún problema, y sobre todo que el pueblo se mantuviera unido como una sola nación que ve hacia adelante y que es capaz de sobrepasar muchas situaciones y que también tiene el derecho de exigir las cosas que todo mexicano debe tener: su libertad y su soberanía. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de febrero de 2021. Agradezco su atención y espero que se suscriban, le den like y lo compartan.
y nos vemos en el siguiente episodio.